Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 17. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía y por el apoyo que nos brindan en el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa este día. Bueno, vamos a hacer un análisis del tema de la dictadura. A propósito de dos elementos. El primero, que en la página de Pro Da Vinci, José Ignacio Hernández habla de la dictadura. Y por supuesto, esto hay que traerlo a colación en razón a que se ha dicho que la propia Asamblea Constituyente y el decreto que le otorga superpoderes es un acto dictatorial. Y vamos a revisarlo conceptualmente. Vale decir, vamos a revisarlo desapegado de los fanatismos políticos. Bueno, porque estamos en presencia de que conceptualmente la constituyente ha declarado un régimen político dictatorial. Y vamos a ver por qué. El diccionario de la Real Academia Española establece que la dictadura es, abro comillas, el régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales, cierro comillas. Estamos hablando entonces que de conformidad con esta definición, para que exista un régimen dictatorial es indispensable el uso de la fuerza o de la violencia. Usted me dirá si en Venezuela se hace. Concentrar todo el poder en una sola persona. Usted me dirá si en Venezuela sucede. Si esa concentración de poder adicionalmente está en un grupo de personas. Otra condición que se establece es, existe dictadura si se reprimen los derechos humanos. Usted me dirá si aquí pasa. Y otra condición, si se suspenden de alguna manera, se reprimen, se disminuyen las libertades individuales. Entonces ya usted tiene un concepto y las características que ese concepto conducen a identificar dónde existe un gobierno dictatorial. Pues bien, el decreto constituyente de esta Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros por demás hemos dicho que es ilegal e inconstitucional, ha dictado normas para garantizar el funcionamiento de esa Asamblea Nacional Constituyente en armonía con poderes constituidos. Ese decreto se publicó el 8 de agosto. Pero ese decreto formaliza un régimen político dictatorial y vamos a analizarlo de inmediato. Se repite de forma reiterada la justificación de que esa constituyente es la instancia de la paz. Es la instancia de la paz. Y señala, se abroga, el hecho de ser una constituyente originaria, y ya hemos hablado de esto bastante para indicar que no lo es. Señala además que esa constituyente puede decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización del poder público de cumplimiento inmediato. Eso está en el artículo 3. Como consecuencia de ello, la Asamblea Constituyente, en uso de esas atribuciones que le son inherentes, puede limitar, decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público. El artículo 5 de ese decreto ratifica esa decisión, señalando todos los organismos del poder público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente y están obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen de esta Asamblea Nacional Constituyente. Ese artículo, el artículo 4, señala que la Constitución del 99 mantendrá su vigencia en todo aquello que no colida
o no sea contradictorio con los actos de la constituyente. Ustedes saben que en derecho nosotros decimos que toda ley que contravenga la Constitución, toda ley que colida, toda ley que tenga un principio, toda norma, ordenanza, que tenga un principio contrario al de la Constitución, es nulo de nulidad absoluta y los jueces tienen la orden de desaplicarla, vale decir, de no aplicar esa norma. Pues bueno, aquí pusieron la misma norma, pero al contrario, señalando que la Constitución del 99 se mantiene vigente en todo aquello que no colida o sea contradictorio con los actos que la constituyente va dictando. Por eso es que entonces ellos se consideran originarios, porque ellos se consideran estar por encima de esa constitución bolivariana que usted y yo y todos en Venezuela votamos, unos a favor y otros en contra. Entonces, se dan poderes supraconstitucionales, se coloca por encima de la Constitución y estamos en presencia de que su declaración de poder supraconstitucional se aparta precisamente del artículo 347 de la vigente Constitución, conforme al cual lo único que podría ser una Asamblea Nacional Constituyente legítimamente electa es dictar una nueva Constitución. Una nueva Constitución. En modo alguno lo faculta la Constitución bolivariana, faculta a una constituyente para asumir funciones por encima de la Constitución, como se pretende ahora hacer. Se lo repito, la Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con el artículo vigente de la actual Constitución bolivariana 347, establece que una Asamblea Constituyente hace una nueva Constitución, pero no la faculta para asumir funciones que estén por encima de la Constitución vigente. Entonces ahí empezamos a observar una posición de usurpación, de abuso, de extralimitación, fundado en lo que ellos han denominado la supraconstitucionalidad. ¿Qué sucede? Bueno, que esta constituyente, que nosotros hemos dicho que es ilegal e inconstitucional, ha asumido el poder absoluto del Estado, concentra todas las funciones del Estado en ella. Todos los poderes públicos están subordinados a ella. Ella entonces regula los órganos de funcionamiento, cesa, interviene, modifica todos los órganos del poder público sometidos. Y ayer comentábamos, poder público sometido, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ejecutivo, Poder Ciudadano, falta el Poder Legislativo. El Poder Legislativo falta por pasar por la Asamblea Constituyente. Pero quiero decirles que de conformidad con lo que ese decreto que ellos mismos se han dado, ellos pueden suprimir cualquier poder. La Asamblea Constituyente en un momento determinado dice se acabó la Asamblea Nacional y se acaba. O puede extender la vigencia de tiempo de gobierno o puede liquidarlas. Por ejemplo, convoca elecciones de gobernador, pero suprimió en la práctica la de consejos legislativos. Puede, en el caso de las alcaldías y los consejos municipales, hacer lo mismo. Puede incluso suprimirlos. Puede acordar lo que se denomina el cese de sus actividades. Y con ello se pone en evidencia que las elecciones que se han anunciado para octubre dependen básicamente de la decisión que siempre tome la Asamblea Constituyente. Fíjese, por ejemplo, que ayer la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente ha dicho que el Consejo Nacional Electoral debe enviar la lista de los postulados a las elecciones regionales, porque la Comisión de la Verdad, que es una comisión de la Asamblea Constituyente,
va a revisar, va a investigar quiénes son los candidatos y de conformidad con ello determinará si pueden participar o no pueden participar. Vale decir, ¿quién aprueba las candidaturas? Las candidaturas las va a aprobar la Comisión de la Verdad. Es quien va a decir si va a participar o si no va a participar. ¿Cómo le parece? Entonces, lo que antes fue una carta de buena conducta, resulta que no la establecieron como carta, sino después que se inscriben, y ayer se suspendió ya por tiempo que se dio el CNE la sustitución de candidatos, entonces dicen, mándeme la lista, Consejo Nacional Electoral, de los que se postularon y yo digo quién puede participar y quién no puede participar. ¿Qué está sucediendo en la práctica? Pues en la práctica simplemente está la Asamblea Constituyente diciendo quiénes son, cuál es la oposición que ellos quieren. Este no me gusta, este sí puede participar, aquel no puede participar. ¿Cómo les parece? Bueno, esos son los poderes supraconstitucionales que en la práctica lo que se dieron fue en el establecimiento de un régimen de carácter dictatorial. Todo lo que está establecido en la ley existe en la medida que no exista, valga la redundancia, una determinación, un dictamen, una sentencia, una propuesta, una decisión contraria de la Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera que los requisitos para ser candidato a una elección de gobernadores, que están establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ya esa ley es incompetente a los efectos de este proceso, porque este proceso se regula en la medida que la Asamblea Constituyente así lo determine. Bueno, estamos entonces en presencia de una Asamblea Nacional Constituyente que, convertida en el gobierno, va a preparar nuevas inhabilitaciones, porque si la Comisión de la Verdad se encarga de aprobar o improbar quién es candidato, en la práctica es un colador lo que va a tener la Asamblea Nacional Constituyente. Y puede igualmente proceder a hacer inhabilitaciones de candidatos. Y eso, pues por supuesto, entra dentro de esa fase de la supraconstitucionalidad de la que estuvimos conversando hace un momento. ¿Qué más va a ser? Y es aquí donde vamos a ver si los tiempos de la oposición son los mismos tiempos para la lucha política que el gobierno va adelantando. Fíjese lo siguiente. Esa misma Comisión de la Verdad va a investigar las cartas que emitió Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional y que remitió a los órganos internacionales, a la comunidad internacional, y van a agregarle, porque ya lo anunciaron, dicen que van a hacer esa investigación para revisar los efectos que eso ha tenido en la economía y el desarrollo del país. Desde hoy puedo decirles que esa investigación va a concluir que esas cartas que envió Borges como presidente de la Asamblea Nacional son los responsables de la pobreza en el país. Así como el gobierno avanza, abre una apertura de investigación sobre los responsables de la violencia que ellos han calificado toda la jornada de protesta de 4 meses, la calificaron como una violencia extrema, terrorista, para derrocar al régimen, y han abierto a nivel de esa comisión también esa investigación. Por eso es que con los principios no se puede jugar. Los principios no se negocian. Los principios no pueden negociarse. Ahora estamos en presencia de lo que es la arremetida del gobierno cuando la oposición baja la guardia. Cuando la oposición baja la guardia, el gobierno de una vez arremete.
¿Por qué lo hace? Bueno, porque Maduro logró controlar la calle con un solo propósito, que fue la convocatoria de elecciones. Y esa convocatoria de elecciones logra que el ímpetu electoral que aborda a la sociedad y en buena parte a los partidos que su naturaleza al parecer solamente se la endosan única y exclusivamente al hecho electoral, pues entonces gana el enfriamiento de la calle Maduro por vía de su mejor estrategia, que es la elección derivado del ímpetu electoral que acompaña de forma permanente a la oposición. Entonces, estamos en presencia de una acción que la manifestación, la protesta de calle, el descontento durante más de 15 días en Caracas y más de 4 meses en el Táchira, por ejemplo, estaba el gobierno vapuleado y los partidos políticos fueron seducidos por vía de la convocatoria de unas elecciones y eso cambió radicalmente el escenario en Venezuela. Por supuesto, cambió el objetivo, cambió el foco. Los partidos tomaron como prioridad participar en las regionales y con ello el gobierno cogió el aire que necesita para andar detrás de los opositores ahora. Porque ¿qué sucede? Ok, ahora hay elecciones, pero hay persecución. El gobierno va a decir quién es candidato y quién no es. El gobierno va a abrir averiguaciones sobre las cartas que envió la Asamblea Nacional, va a abrir averiguación sobre las personas que hicieron llamados de protesta, etcétera. De tal manera entonces que estamos de verdad en una situación bien comprometida. Más comprometida todavía, porque uno no sabe si al final diálogos realmente existieron o no existieron. Lo cierto es que estamos en presencia de una Asamblea Nacional Constituyente que va avanzando en su propósito de establecer un marco de fuerza, de camisa de fuerza sobre la oposición y sobre la sociedad venezolana. ¿De dónde surgió todo esto? De lo no reclamado, vale decir, los resultados electorales de esa constituyente, Smartmatic dijo que son fraudulentos desde el punto de vista de la cantidad. Desde el punto de vista de la cantidad. Bueno, ¿qué hace entonces el gobierno? El gobierno monta su constituyente, la aprueba, se mete los votos que quieren y sobre esa ilegalidad monta entonces el derrumbamiento de toda la Constitución, porque lo que esa Constitución sea contraria al espíritu del constituyente, pues ese constituyente va a estar por encima de esa Constitución. Entonces, con esa constituyente se acaba la Constitución, con esa constituyente se destruyó la Constitución, con esa Constitución se montó este gobierno de facto que es la Asamblea Nacional Constituyente. Ese gobierno fue el que se montó. Entonces, ¿de dónde surge? Bueno, surge de las propias contradicciones que se han tenido en la oposición, que se han tenido en el avance para lograr victorias cortas, tempranas, pero cuando se abandona de la manera como se abandona, viene la arremetida del gobierno y eso es lo que hoy estamos viviendo. Así es. El gobernador de Florida entonces ahora es el que toma partido en las sanciones contra Venezuela. El estado de la Florida prohíbe negocios con grupos que apoyen el régimen de Maduro. Esto es, se prohíbe hacer negocios con cualquier institución financiera o compañía de Estados Unidos que directamente o a través de una subsidiaria y en violación de la ley federal haga préstamos, extienda créditos, avances de fondos o compre, comercialice bienes o servicios con el gobierno de Venezuela. Queda completamente prohibido la participación en cualquier
voto o resolución que defienda o apoye el régimen de Maduro. Las medidas de prohibición son de cualquier tipo de inversión en valores, en títulos emitidos por el gobierno de Venezuela y de las compañías cuya base accionaria sea mayoritaria el gobierno de Venezuela. El gobernador del estado de la Florida se declaró dispuesto a trabajar con el legislativo del estado de la Florida para que la próxima legislatura pueda fortalecer la oposición de la Florida en la opresión que Maduro tiene contra los venezolanos. Dice que se debe seguir haciendo posible los apoyos para presionar que Latinoamérica y el mundo establezca demandas concretas para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Estamos entonces en presencia de nuevas sanciones que están llevándose adelante. Ahora fíjese, ayer la Asamblea Constituyente pidió allanar la inmunidad parlamentaria de Germán Ferrer. ¿Quién es Germán Ferrer? Un diputado de la Asamblea Nacional. Este diputado es el esposo de la Fiscal General de la República, a quien ayer, por cierto, le allanaron también la vivienda, fue allanada la residencia de la fiscal Luis Ortega Díaz. Pero ¿de quién es la competencia del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de conformidad con la Constitución? A la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es la que califica al cuerpo, vale decir, si hay que allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado, eso lo aprueba la propia Asamblea Nacional. ¿Qué sucede en este caso? Que es la Asamblea Constituyente la que está levantando la inmunidad parlamentaria de ese diputado. ¿Por qué? Porque está abrogándose las competencias constitucionales que tiene asignada la Asamblea Nacional. Entonces, con esto le quiero terminar de indicar que la Asamblea Nacional existe, los gobernadores existen, los ministerios existen, hasta que la Asamblea Nacional Constituyente diga si sí o no. Vale decir, el tiempo de duración de un gobernador, por ejemplo, lo va a determinar la Asamblea Constituyente en el tiempo que ellos determinen. Ellos pueden suspender a un gobernador titular, a un alcalde titular, lo pueden suspender, lo pueden intervenir, pueden reestructurar, pueden hacer lo que quiera, pueden hacer absolutamente lo que quiera. Y es ahí entonces donde está el grave problema. Una inmensa lucha para lograr una Asamblea Nacional que hoy está primero por el Tribunal Supremo de Justicia, intervenida porque le quitó las competencias desde el punto de vista legal. Y después una Asamblea Constituyente que la tiene sustituida en la ejecución de lo que es su competencia. Y más allá, entonces una Comisión de la Verdad revisando los actos que la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones por mayoría del cuerpo, ordena, solicita de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, la aplicación de la Carta Democrática sobre Venezuela. Y les voy a decir además otra cosa. Siempre se ha dicho que con estos tipos no se puede hacer acuerdo de ninguna naturaleza. Uno, porque no lo cumplen, y dos, porque siempre terminas vendido. Siempre terminas perseguido además. Es eso lo que ahora sucede con el caso, por ejemplo, de lo que fue la entrega en el 2014 de Leopoldo López. Leopoldo López se entrega y ha dicho el Comando de la Resistencia que se entregó para victimizarse en un acuerdo que tenían con Diosdado Cabello. Eso lo dice la Resistencia. Invito a que busquen las declaraciones de Eduardo Vitar del Comando Nacional de la Resistencia, que en una declaración internacional así lo declara. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que al final las cosas se saben. Al final siempre se va a saber. Al final ponen a rodar y ponen a correr la verdad. Y eso es entonces a donde estamos nosotros inmersos. ¿Cómo quedarán
las gobernaciones desde el punto de vista de las competencias, si las competencias las va a definir la Asamblea Constituyente, pues el temor que yo vengo insistiendo por el que estamos atravesando. Podemos quedar participando nosotros en una elección, en una gobernación cuya competencia está por definirse, pero ese va a ser el primer ladrillo de la conformación del Estado comunal, porque los otros ladrillos tienen que ver con el anclaje de cómo las comunas, los consejos comunales van a ir integrándose a ese proceso, de cómo se van a ir integrando a ese proceso. Entonces, andamos en un juego político, electoral, donde solamente se está atendiendo al tema del espacio, al tema de saber que se es mayoría, pero es que ya se sabe en el mundo que somos mayoría, pero estamos cuidando unos espacios que al parecer son espacios cuya competencia va a estar atribuida en la Asamblea Nacional Constituyente, que dirá para qué son, para qué sirven y qué se va a hacer con esas estructuras. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, por favor, @Carlos Casanova, en Facebook Carlos Casanova. Este programa a las 11:30 en Unión, en Radio Noticias 1060, en el canal YouTube Un Día Más y por supuesto en Facebook también lo tienen, en Twitter también. Bueno, los quiero mucho, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.